entre México y Estados Unidos se complica cada vez más, sobre todo con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca y sus políticas impulsadas que afectan considerablemente al territorio mexicano y que lo han puesto ante los ojos del mundo. De acuerdo con cifras oficiales, en la Unión Americana viven 34.6 millones de mexicanos. Además, es el principal socio comercial de México, ya que 80% de las exportaciones mexicanas tienen como destino ese país. Hoy nos acompaña en el estudio el doctor Edgardo Buscaglia, académico senior de la Universidad de Colombia en Nueva York y experto en seguridad. Mucho gusto. Qué placer estar contigo. Aquí. Lo mismo digo. Gracias. Bien, Edgardo, pues el tema que nos ocupa hoy principalmente es Estados Unidos y México, esta relación que existe. Quisiera que nos cuentes qué está ocurriendo en México, Estados Unidos y en el mundo en general, para que el líder de la nación más poderosa del mundo, Donald Trump, trate el tema de la migración como un tema de seguridad nacional. Mira, estos autoritarismos demagógicos como el de Trump están surgiendo en diferentes partes del mundo. Por ejemplo, Hungría tiene a un similar a Trump que está construyendo un muro contra Serbia y contra los países del Balcán. O sea que Trump no es único en ese sentido. Estos autoritarismos demagógicos normalmente surgen porque la globalización, de la cual nos hemos venido beneficiando por muchos años, también ha tenido su lado oscuro. Y su lado oscuro es que millones de trabajadores se han quedado sin trabajo y los gobiernos no han invertido en recapacitar a esos trabajadores para que puedan conseguir nuevos trabajos. Ese es el problema de Hungría, de Estados Unidos, Francia con Marine Le Pen. Es muy posible que también quiera construir un muro. Entonces Trump en ese sentido no es único. Y lo que hacen estos demagogos autoritarios es atacar a los sectores más débiles de la sociedad, como los migrantes, las personas indocumentadas, para poder justificar las medidas autoritarias y abusivas que después tratan de llevar adelante. Y ese es el caso de Trump, de Hungría, de Marine Le Pen, el caso de Inglaterra, del Reino Unido con Brexit. Entonces tenemos un problema, la globalización tiene que mejorar en el sentido de no dejar olvidados a millones de trabajadores que se han quedado sin trabajo y que después votan por Trump. Y bien, pero ¿por qué un tema de seguridad nacional? Esto ya se vuelve algo grave. Estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando de que los migrantes alrededor del mundo históricamente han tenido que emigrar por situaciones que viven en cada país. En México principalmente no se les ha dado las posibilidades de encontrar trabajo aquí, de hacer de tener un sustento económico para poder seguir adelante. ¿Qué pasa? Así como te decía, los demagogos autoritarios normalmente buscan justificar su poder y su expansión del poder abusivo a través de la militarización en las fronteras o internas, como en el caso de Trump, donde él ya anunció que iba a militarizar las políticas migratorias. Ante ese tipo de situación, busca a los países más débiles y a los sectores más débiles de la sociedad. Ante ese tipo de situación, México lo que tiene que hacer es aprovechar esta crisis para fortalecer sus instituciones, hacerle un bypass a Estados Unidos a través de nuevos tratados de libre comercio con Canadá, que tengan un componente social, ante todo, un componente de incorporación de los trabajadores en los sectores más informales de la sociedad mexicana, que es más del 50% del PIB mexicano, están los sectores informales, que son una enorme fuente de energía económica, de innovación tecnológica futura. A esa gente hay que incorporarlos a la economía formal. Y hay que comenzar a entablar mayor comercio internacional a través de los sectores informales mexicanos hacia Canadá, hacia la Unión Europea, incluyendo en los nuevos tratados de libre comercio un capítulo de tratado social de libre comercio, donde uno de los capítulos se dedique a fortalecer el desarrollo social de todos esos sectores informales. Son millones de mujeres y hombres que hoy están produciendo sillas, produciendo chamarras, produciendo diferentes productos en México y que no encuentran un canal para poder exportar sus productos hacia otros países del mundo. Bien, precisamente hablando del Tratado de Libre Comercio América del Norte, ¿cómo puede lograr México entrar en un proceso de negociación de este Telecán en condiciones de igualdad para que lo que de ahí resulte realmente sea ganar-ganar? No. El demonio en toda esta crisis con Trump está en México. O sea, lo que nos hace vulnerables ante los abusos de Trump es nuestra propia debilidad en México. Nuestra corrupción política en los procesos electorales, el hecho de que sea quien sea que gana las elecciones supuestamente la gana con dinero sucio, el hecho de que no tengan legitimidad los gobiernos. Entonces, la debilidad está en nosotros. Trump no se abusa de Canadá de la misma manera que se abusa de México. ¿Por qué? No es racismo. Es un tema de que para él es mucho más fácil abusar de un país como México, en donde el gobierno no es legítimo, donde hay mayor corrupción política, donde él puede comprar a políticos mexicanos, puede llevarlos a las Casas Blancas a escribir sus discursos. Eso jamás lo hubiese hecho un país como China, ¿no? Donde Trump
cuando él comenzó a no reconocer la política de una sola China, inmediatamente China cortó relaciones y le hizo pagar un costo a las empresas americanas. México tiene que fortalecer sus propias instituciones para no estar sujeto a los futuros abusos de Trump y de los Trumps que van a venir, que es lo más preocupante. Bien, ¿cómo calificarías, cómo consideras la reacción no solo del pueblo mexicano, sino de las autoridades mexicanas, ataques racistas, también de xenofobia por un lado, y a estos acuerdos, estas órdenes ejecutivas, en específico la de la frontera sur hacia México? ¿Cómo ha actuado la autoridad mexicana y también el pueblo? Con una total debilidad porque justamente te digo que el gobierno mexicano no tiene un fundamento de legitimidad. El gobierno mexicano está acostumbrado a venderse al mejor postor, a los empresarios, y de esa manera enfrentó a Trump, que es una señal de impotencia. Quiero siempre contrastar la actitud de China contra Trump y la actitud de México contra Trump. Son dos polos opuestos. China los enfrenta con fortaleza, les corta relaciones, les manda auditorías tributarias a las empresas, les dice que no se va a hablar, que el presidente de China no va a hablar con Trump hasta que Trump se desdiga. México, por otro lado, muestra debilidad en el actuar diario hacia Trump. Entonces hay que imitar más a China. China es un sistema autoritario, obviamente yo lo aborrezco, pero en ese sentido, en el enfrentamiento a Trump, ha dado un ejemplo. Trump se tuvo que desdecir de su famoso populismo de que no iba a reconocer a una sola China, tuvo que desdecirse la semana pasada. Entonces tenemos que fortalecer nuestras instituciones, especialmente en lo que se refiere al acceso de gobiernos a través de procesos electorales limpios, sin dinero sucio, para que después esos gobiernos realmente representen a las mexicanas y a los mexicanos y puedan enfrentar a Trump con una fortaleza política y social mucho más acabada. Precisamente tocas el tema de las elecciones. Como sabes, en varios estados de la República se van a elegir gobernadores. Uno de ellos, el considerado como la joya de la corona, el Estado de México, de donde es el presidente Enrique Peña Nieto. Sí. ¿Hay manera de garantizar que este proceso electoral en junio se lleve dentro de los marcos legales? No, imposible. O sea, con la ausencia de sistemas de control patrimonial de los procesos electorales, donde 9 de cada 10 pesos que utilizan en campañas políticas son ilegales, es un regalo de Navidad para la delincuencia organizada de cualquier país. O sea que cualquier político que surja como el supuesto vencedor de esos procesos electorales no tiene la legitimidad como para decir que surge de un proceso democrático y limpio bajo un Estado de Derecho. Y acá es un problema gravísimo que tenemos, porque las mismas candidaturas que surgen para después competir en el proceso son candidaturas a dedo o simuladas, como los supuestos independientes de México. O sea, el hecho de que en México las candidaturas en sí mismas sean determinadas a dedo por los caciques de partidos hace que esas mismas candidaturas no sean democráticas. O sea, el sistema es autoritario y es corrupto porque está financiado en su gran mayoría por dinero ilegal. Así que cualquier tipo de resultado electoral, sea que gane el PAN, sea que gane Morena, sea que gane el PRI, nunca va a ser legítimo y el gobierno no va a ser legítimo, no va a ser reconocido como tal. Bien, finalmente, Edgardo, preguntarte qué hay de las candidaturas independientes. ¿Pueden ser una opción realmente en el contexto en el que describes? Bueno, las candidaturas independientes en México poseen el mismo pecado original, el pecado original de los partidos. O sea, son candidaturas independientes a dedazo. Si una persona sale de la nada y dice que con 80.000 firmas es candidato a la presidencia. En los países democráticos, las candidaturas a las presidencias o a cualquier posición del Estado tiene que ser competida, sujeta a competencia entre varias personas. Y la que gane ese proceso interno, sea independiente o sea de partido, es candidato presidencial. O sea que México, desde cero, tiene un proceso autoritario, y eso se aplica al caso de Emilio Álvarez y Casa, que ahora quiere ser candidato independiente, y se le aplica a López Obrador y se le aplica a cualquier candidato del PRI o del PAN. O sea, son procesos autoritarios maquillados de democracia. Bien, pues muchísimas gracias. Felicidades. Ha sido un placer y gracias por este análisis. Hasta pronto. Bien, doctor. Y bueno, es momento